del Misterio. Hola, ¿cómo están, queridos amigos del Misterio? Ya estamos aquí con un episodio más de nuestro programa Fórmula del Misterio, en esta ocasión de YouTube, porque nos toca el temático, y traemos un tema pues que a mí me encanta, me apasiona y me emociona, la verdad. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a mis compañeros. Querido Charlie Pérez, ¿cómo te encuentras? Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Primero, digo, después de que saludes a JC, yo necesito hacerte un recordatorio, pero ¿cómo les va? Qué gusto. Muy bien, mi querido JC, pequeño guerrero del misterio, ¿cómo te encuentras Pues hoy? muy bien, esperando este podcast, porque creo que quedaron unas cosas pendientes por ahí, si a eso se refiere Charlie. Así es, a eso me refiero. Y pues gracias por invitarme a este bonito podcast. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a darle, mi querido Charlie, porque es mole de olla y para no irnos muy colgados, ¿no? A ver. Sí, nos quedamos pendientes. ¿Qué traes conmigo? No, la semana pasada nos dejaste pensando. Y este podcast no se llama Barcos Fantasmas, o cómo le pusimos al título, ni sé, ahí dice usted, ahí léale usted cómo le pusimos. Sí, pero no se llama así, el capítulo de hoy se llama ¿Por qué odio a James Cameron? ¿Por qué odio a James Cameron? Morones. Así que, muy bien, por muy favor. Bien. Bueno, yo les voy a hacer nada más, fíjate, te la voy a contestar con una pregunta. Quiero que alguno de ustedes dos me diga qué recuerda de Avatar. ¿Qué les dejó la película? ¿Un nombre, un personaje, alguna escena, un diálogo? A mí una escena que me gustó mucho, y eso que la vi cuando salió, no sé en qué año salió, que ya fue hace un ratote, el árbol como de la vida. Okay. Los colores, eso fue a mí lo que me gustó, me llamó la atención, esa cosa vanguardista, y creo que ya. Si yo te digo a ti, Charlie, por ejemplo, bueno, yo no sé si serás fan o no, pero te lo pregunto, ¿qué te deja, por ejemplo? Dime 3, 4 cosas de la Guerra de las Galaxias que sean muy características y marcadas. No, digo, eso no te lo voy a contestar porque sí, evidentemente es obvio, ¿no? Darth Vader, la Estrella de la Muerte, Luke Skywalker, la princesa Leia, la música. Ahí está, pues ahí está. Pero son dos géneros distintos. Lo otro tienes razón. A mí, ¿de qué me acuerdo de Avatar? La vi una vez. Exacto. Y me pareció totalmente X. ¿De qué recuerdo de Avatar? La campaña publicitaria, desde luego. Eso sí, que estuvo en todos lados. Pero eso no contesta nuestra pregunta, querido Edgardo. Ok, no la contesta, pero va por ahí, ya en ese sentido. Sí. Es decir, sí, fue muy taquillera. Porque ¿qué recuerdas de Terminator? No, pues evidentemente el Vivac y Titanic. Del Titanic. Bueno, pero es que Avatar la vendió como su máxima película y que además según el farsante tuvo que esperarse porque no había la tecnología todavía para producirla. Pulula odio, pero mira, digo, sin meternos mucho en el rollo, también se supone que George Lucas no había la tecnología para hacer todas las películas. Sí, ese es un mal pretexto, o sea, sí, no había. No sé qué tanto, en el 77, digo, se estrenó en el 78, pero se filmó en el 77, tampoco había la tecnología para filmar Superman. Ándale. No, pero se hicieron y se hicieron bien. A eso me refiero. Y el gran Richard Donner se la chutó bajo la premisa de veras pensarás que vuela. Y ves a Christopher Reeve volando como Superman. Ahora, por ejemplo, yo no sé qué tecnología dice a la cual se refiere James Cameron, pero años antes, por ejemplo, El Cuervo fue terminada con tecnología de efectos especiales, porque recuerden que Brandon Lee murió en el rodaje. Entonces, ¿a qué se refiere este farsante? ¿Qué era lo que no podía hacer, que no existía? Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí porque te voy a decir otra cosa. Nada más para rematar. No te encabrones. Cameron, no te enojes. No, con ustedes no. Bueno. James Cameron empezó como técnico de efectos especiales. Una de sus primeras películas en ese ámbito fue Piraña 2. A las 3 semanas de rodaje lo corrieron. Porque pues no dio el ancho el señor. ¿De veras? Bueno, pero aprendió de los errores. De que sabe. Ahora, se le ocurrió de repente el guión de Terminator. Ok, pero lo pudo haber filmado cualquier otro director.
Además, por ahí hay un asunto que dicen que es un plagio de un episodio de La Dimensión Desconocida de los 50s, que por ahí se lo fusiló. No lo sé. Entonces pero tiene tres películas buenas, más o menos, o medianamente buenas. Eso no hace un director. Y te estoy hablando nada más de los comerciales, porque si nos vamos a cine de arte o de autor, pues eso es un enano este tipo. Sí, no estoy de acuerdo, pero bueno, ya sigue con tu podcast, ándale, ya. Bueno, ya vamos a olvidarnos de esto, vamos a pasarla bien y vamos a meternos en una niebla de misterio, en un mar de misterios, porque hoy nos tocan barcos fantasmas. Y quiero aclarar, o sea, aquí, pues yo no sé ustedes, compañeros, qué casos traigan, pero yo estuve checando, revisando y de lo que poco que sé, pues estamos hablando de barcos que tienen en su interior fantasmas, o sea que hay fantasmas en los barcos que se perdieron, barcos que desaparecen, barcos que reaparecen, barcos que están hundidos, etcétera, etcétera, o sea, de todos los sabores y colores. Entonces, vamos a entrarle a los barcos fantasma en todas sus tipologías. Desde la antigüedad, desde que el hombre se lanzó a la aventura de navegar los mares, han existido en la mente de los marineros las leyendas e historias de barcos fantasmas. Navíos con tripulaciones malditas atrapadas vagando por la eternidad, que una vez vistos en alta mar, presagiaban un inminente hundimiento o accidente. Podemos encontrar en las distintas culturas muestras de este mito con los más variopintos orígenes o terribles maldiciones, pero con el nexo común del desafío del hombre a los distintos dioses y misterios del mar profundo. Un barco de aspecto tenebroso que vaga entre la niebla y la tormenta, sin tripulación. Otro repleto de fantasmas preparado para enrolar por la fuerza a los marinos incautos y desafiantes. Un barco que se hunde en la inmensidad para ser avistado a la deriva, años después, como cadáver flotante. Maldiciones, fantasmas, misterios, desapariciones y apariciones. Todo en las insondables aguas de nuestro mundo, y muchos más que reposan en el fondo esperando, o mejor dicho, añorando volver a navegar imponentes como en antaño, con sus velas desplegadas para desafiar a Poseidón. En esta ocasión quisimos remar contracorriente y hacer un repaso sobre los casos más emblemáticos que han quedado grabados en la imaginación. El holandés errante. El Lucarius. Un barco que ya una vez atracado en tierra se convirtiera en hotel y es declarado dentro de los 10 lugares más embrujados de Estados Unidos. Imagina una noche quieta en alta mar. De pronto un barco que navega en medio de la neblina avista a la distancia a otra embarcación flotando a la deriva. El vigía grita: ¡Barco a la vista! Y al abordar se encuentran con un navío completamente vacío. Tripulación y pasajeros han desaparecido misteriosamente. Sin embargo, la cena está servida y aún tibia. Todas las pertenencias se encuentran en su lugar y ordenadas. Pero, ¿en dónde está? Y el desconcierto se convierte en terror cuando se percatan de que se encuentran a bordo de un viejo barco que desapareció hace 50 o 100 años y nunca se había vuelto a saber de él. Bergantines, grandes transatlánticos, barcos comerciantes, viejos galeones que transportaban tesoros, barcos piratas y más. Si quieres seguir escuchando, no te despegues de este episodio, porque hoy en Fórmula del Misterio nos embarcaremos en una aventura marítima. Así que estás en las coordenadas correctas para acompañarnos a descubrir las historias y enigmas de los famosos barcos fantasmas.
Bueno, pues entonces ahí está, tenemos de todos sabores, colores y casos extraños, y decía yo, hay casos obligados, que yo sé que seguramente Charlie trae uno de ellos, que es el más famoso, celebérrimo de todos, que es, pues evidentemente, ¿cuál, mi querido Charlie? Híjole, no sé a cuál te refieres, al Queen Mary No, o al holandés errante. Exactamente. Es el barco más famoso, sin duda. El holandés errante o el holandés volador es considerado un barco fantasma, protagonista de una leyenda marinera muy popular. Que yo no sé por qué ahora salen con que Holanda no es Holanda, que son los Países Bajos. Entonces me pregunto yo, ¿cómo le vamos a llamar al holandés errante? El Países Bajeños. Exacto. Errante. Sí. Que a mí se me hace una pendejada. Los holandeses dicen que es Holanda y es Holanda. Yo me quedo con eso. He oído últimamente a muchos holandeses que dicen, somos Holanda y ya. En fin, sigo. Según la tradición, el barco está condenado a no poder regresar a puerto y obligado a vagar para siempre por los océanos. Es siempre visto a la distancia, resplandeciendo o difuminado así como con una luz fantasmal. Si es visto por un marino, que esto es bien importante, es presagio de muerte, de mala suerte o de accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en el 1680, o sea, fíjense cuánto tiempo lleva ya vagando, ¿no? Y hace referencia a un barco holandés que navegaba desde Ámsterdam a la colonia de Batavia en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán Hendrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre, el holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Foch, fue quien pudo inspirar el capitán del buque fantasma que pactó con el diablo. Foch fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un pacto con el diablo. Aquí el asunto que me brinca es el Dios castigador, ¿no? Yo creo que Dios no castiga, al menos el Dios que conocemos en el Nuevo Testamento ya no castiga. Si este barco se hubiera encontrado en el Antiguo Testamento, sí, Diosito le pone una putiza, pero en este caso yo creo que no. Yo creo que pues le quedó mal al diablo, vete tú a saber, ¿no? Algo sucedió ahí, pero sí, hay mucha gente que dice haber visto en las aguas profundas, en el mar abierto, al holandés errante, ¿no? Y que también tiene sus asegúnes, porque ya saben ustedes, lo hemos platicado aquí muchas veces, el mar es traicionero, ¿no? Tantas horas en el mar hacen que la gente ahí se le mueva algo en la cabeza, se le boten los tornillos y vean cosas que pues que quizá no existen. Sí, que se le llama que el mal del marinero. El mal del marinero, sí. Bueno, es que también hay que recordar que los marineros son súper supersticiosos, entonces en la cuestión naval o marítima tenemos un chorro de maldiciones, leyendas, embrujos, amuletos, etcétera, 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 ¿eh? Eso es bien interesante. Pero sí, el holandés errante es tan famoso que pues tiene su propia ópera, ¿no? Se la escribió Wagner y también aparece por ahí en las películas de Los Piratas del Caribe de Johnny Depp. Sí, ahí sale. Ahí sale. ¿Qué más traen? Pues ese es el celebérrimo. ¿Tú, mi querido JC, traes algún caso que quieras? Creo que todo el mundo tenemos el del Octavius, pero ese te lo voy a dejar mejor a ti, que yo creo que ese tú lo tienes. Pero yo tengo como una nota, más o menos. Esto es más como de esta época. Ahí se las voy a compartir. 5 cadáveres parciales y 2 cabezas separadas de sus cuerpos es lo que las autoridades japonesas han hallado en un barco fantasma, que esta nota es de hace un par de años, que llegó a la costa de Japón, concretamente a la isla de Sado, tal y como se señala a través de su radio televisión pública, la NHK. Un oficial de la policía que se encontraba de patrulla halló la proa de este bote de madera con cadáveres. Las autoridades creen que podría tratarse de una embarcación procedente de Corea del Norte, ya que en los laterales del barco había letras y números en coreano pintado de color rojo. O sea, esta proa
mide 7.6 metros de largo y 4.3 metros de ancho y 2 de alto. Y la Guardia Costera japonesa argumenta que además de estas letras, pues números en coreano y otra razón que indica que el barco podría proceder del país más hermético del mundo, o sea, Corea del Norte. Del norte. Porque en esa época del año, que más o menos estamos hablando de diciembre, también por estas fechas, pero de hace un par de años, suelen llegar numerosos barcos de madera, cuyo pues rumbo acaba desviado por los vientos. Entonces, pues hay que recordar que en aquel país, pues está todo muy limitado y la gente tiende a escaparse, ¿no? Y le consideran un barcos fantasmas, pero imagínate esa impresionante escena, que lleguen pues descuartizados. Esa es la otra historia. O sea, una cosa es que se vayan, que traten de refugiarse en otro país, pero otra cosa es que lleguen descuartizados, ¿no? Justo lo que decía Charlie, de que cuando la gente está mucho tiempo en el mar, pues como que empieza a tener alucinaciones. Entonces, por eso esta nota es como pues importante, porque el mar, a pesar de que es hermoso y todo y demás, a pesar de que en el mar la vida es más sabrosa, exactamente, ¿no? pero es una de las zonas más peligrosas. O sea, no tenemos explorado el mar, la verdad es que no. O sea, se empezó a hacer algún tiempo, pero pues ya dejaron de hacer ese tipo de estudios. No conocemos nada del mar. Yo creo que estamos muy lejos de conocer todavía buena parte de lo que encierra, ¿no? De los misterios que encierra. De las criaturas también, ¿no? Las 3/4 partes de nuestro planeta, ¿no? Ahí nomás. Sí, ¿no? Y criaturas que de repente salen y con algún movimiento telúrico. Hay unos peces que son premonitorios y demás, que emergen de las profundidades. O sea, también esa es otra cosa, que hay barcos que han emergido y la gente está pues diciendo ¿por qué, no? Si se supone que hay pero ahora Edgardo nos va a contar la leyenda del Octavius. Sí, esa leyenda, mi querido Edgardo. Nada más también precisar, a propósito de lo que dicen de los mares, también hay que tomar en cuenta y recordar que la geografía ha ido cambiando a lo largo de miles de años. Entonces, donde antes había a lo mejor un mar, ahora es arena, o viceversa. Se dice, por ejemplo, que el Sahara pues era una región muy selvática y frondosa, y después se convirtió en ecosistema desértico. Entonces también ahí, vaya usted a saber lo que hay abajo del mar, ¿no? Y debe de haber cementerios de barcos por todas partes. Pues sí, pero bueno, vamos. Espérame. Y hablando de esa parte del desierto que bien dices, también hay algunos estudios donde en el desierto hay ciertas propiedades que existen en el fondo del mar. Entonces es cuando dicen, a lo mejor también estaba, pues había ahí mar y de repente cambió. Bueno, yo no sé si tú sepas, JC, lo debes de saber, que se han encontrado recientes estudios en la Esfinge que determinan que estuvo sumergida por las marcas que tiene en la base. Ajá, el desgaste como que solamente lo hace el agua, ¿no? Exactamente, y que por tanto se cree que es mucho más antigua de lo que se ha datado en la historia o en los estudios ortodoxos. Sí, y te digo, y también han encontrado como unos tipo caracoles en el desierto del Sahara. Uh-huh. Han encontrado como restos fósiles de animales que están en el fondo del océano. Entonces es una cuestión así misteriosa que hasta la fecha pues nadie puede decirnos qué pasa. Pero vámonos con las leyendas. Entonces bien decías, la leyenda del Octavius, fíjate que no, quizá, o sea, sí es famosón, pero obviamente no tanto como los otros, que ya ahorita también los tocaremos. Uno de ellos, pues el holandés errante, que es el Cerebérrimo. Pero el navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más populares en el siglo XVIII, fíjense. Según esta leyenda, era una goleta de 3 mástiles que fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación, estas son 28 personas, bajo cubierta, muertos, congelados completamente y por lo tanto casi conservados en perfecto estado.
El cadáver del capitán, por su parte, estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con pluma en mano escribiendo en el cuaderno de la bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer y un niño cubierto con una manta y un marinero. Este grupo de marineros del ballenero cogió el cuaderno de la bitácora y vámonos, abandonaron el barco despavoridos. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno escrito de la bitácora del Octavius. Esto significa que había estado perdido por el Ártico por 13 años al momento de ser localizado. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente el Octavius zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino al año siguiente sin contratiempos. Hasta ahí se supone que todo va bien, pero el capitán apuesta por regresar a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, que es, son unas aguas gélidas y angostas que no se transitaban mucho, con el desafortunado resultado de que el barco queda atrapado al norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Herald. La última posición registrada en el cuaderno de bitácora fue 75 grados norte, 160 grados oeste, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo, como ya dijimos, fue descubierto en Groenlandia. ¿Qué hacía allí? Pues nadie sabe. Y bueno, es un caso que quizá no es de desaparición, pero sí involucra un misterio. Es un caso extraño, real, y pues simplemente de una cuestión náutica que no se puede explicar y que no saben exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, por eso decía yo que hay de todo tipo de barcos fantasmas. Pero este es un caso también importante, interesante, ¿no? La leyenda del Octavius, que además me encantan los nombres de los barcos fantasmas, no sé por qué, son como muy especiales, muy atrayentes, ¿no creen? Sí, pues desde el nombre tiene la historia, ¿no? Tiene ahí el misterio, tiene la incógnita, el Octavius, ¿no? ¿Traes algún otro caso, mi querido Charlie? Sí, traigo la leyenda del Octavius, por ejemplo. Fue uno de los barcos fantasmas más... Ah, ya lo dijiste, ¿verdad? No, ese creo que ya pasó, sí. Charlie. Ese ya pasó. Sí. No, pero hablabas de otro muy importante, que también es famosísimo. El Queen Mary, ¿no? Correcto. Sí. Se dicen que es el barco más embrujado y con más casos documentados de avistamientos de fantasmas que se conocen hasta la fecha. Y ese es más reciente, fíjense, ese es de 1936 y después en el 67, parte de la flota naviera Cunard Line. Que por cierto también era la dueña del White Titanic. Star Line, sí, de propietarios del Titanic, ¿no? Hizo sus viajes como si nada entre el 36 y el 67. Ahí anduvo de arriba para abajo. Pero después, tras ser jubilado y amarrado definitivamente en California, ahí lo dejaron, se comenzó a rumorear que el barco estaba embrujado y fue clasificado como uno de los 10 lugares más encantados de América por la revista Time Magazine en 2008. Y aquí lo más extraño, digo, todo el mundo ve cosas ahí en el Queen Mary, dicen que hay de todo. Gente que murió a bordo durante las travesías, gente que se aventó al mar, ven de todo. Pero lo más importante es el camarote B340, que se cree que está encantado por el espíritu de una persona que fue asesinada ahí. Entonces, cuando la gente va de visita al Queen Mary, van a visitar la habitación para ver. Sí, porque hay que decir que está ahí atracado en Florida, pero lo convirtieron en hotel, entonces uno puede ir a visitarlo y puede quedarse ahí a pernoctar. Ahí te quedas. Si se atreven. El turismo negro, sí rifa, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo muchas ganas de ir, fíjate. Deberíamos de conseguir quien nos patrocine, vamos. Imagínate hacer el programa desde ahí, desde el Queen Mary. Estaría padre, ¿no? Sí, la neta estaría bien chido.
Sí, entonces pues ahí está el Queen Mary, queridos amigos, si quieren ir y lanzarse a visitarlo, pues es un hotel. Lo pueden y hacer se y sobre dice- todo métanse a la habitación que les digo, B340. Ándale, Ahí ándale. vive el Aunque fantasma. dicen que también en los pasillos, se ve gente, que se oyen voces de niños, de mujeres, que Hay hay de todo. sombras que se mueven. Efectivamente es de los 10 lugares más embrujados de Estados Unidos. Bueno, es lo que dicen. Uno, fíjate, o sea, ¿quién catalogará quién hará esas listas? Bueno, ya sabemos quién las hace, las revistas, pero ¿con qué criterio harán ese tipo de conteos, ¿no? De registros. O sea, ¿cómo hacen para poner Pues los 10 debe de, lugares más embrujados, ¿no? debe de ser alguien así como como John Cusack, ¿no? En la película de 1408. Sí. Que qué buena película, ¿eh? Échenle un ojo. ¿Dónde está? No tengo la menor idea porque ya saben que hay un chorro de plataformas y si no la encuentran en una, la encontrarán en otra. Pero así se llama Habitación 1408 con John Cusack y el gran Samuel L. Jackson. Ujú. Y Échenle quiero ojo. JC, tú traes el otro famosísimo, porque son 3. No, vas tú. Yo traigo otro chiquitito. Ok, Vas, Primero Edgardo. vas tú. Ok, porque ya llevamos el holandés errante, Ujú. el Octavius, el Mary. Queen Mary, El Queen Mary. Y- Ajá. el otro también famosísimo es el Mary Celeste. ¿Quién no ha oído hablar del Mary Celeste? Otro de los barcos fantasmas mejor documentados, que era un bergantín mercante estadounidense encontrado sin tripulación y navegando a la deriva en el océano Atlántico. Al más puro y mejor estilo del misterio. Frente a las Islas Azores se encontró el 5 de diciembre de 1872. El barco canadiense de Igratia lo encontró en malas condiciones, pero en un buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre. Su carga de alcohol industrial, esto es importante, estaba intacta y los objetos personales de su capitán Benjamin Briggs y de los 7 tripulantes permanecían en su sitio. Lo que no estaba era el bote salvavidas. Nunca se han conocido los detalles de lo ocurrido, ni aparecieron los tripulantes y continúa siendo pues uno de los mayores o más grandes misterios de barcos de la navegación marítima, ¿no? Y obviamente pues ya se imaginarán ustedes que han barajado todo tipo de hipótesis, desde ovnis hasta un calamar gigante, un motín a bordo, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos, como en este podcast, pues son totalmente teorías, hipótesis. Que no se cosas pueden dichas. comprobar, ¿no? Exacto, cosas dichas a lo güey o como quiera usted llamarle, ¿no? Porque la hipótesis que me digas, pues la podemos refutar en corto, o sea, de volada. Sí, no. Un no. ovni, ajá, y o sea, se llevó nada más a los tripulantes y dejó todo así tal cual. Esa a lo mejor es la más creíble, fíjate. Porque un calamar gigante, pues, Pues sí, no. le rompe la madre ahí a una cubierta o algo, ¿no? Claro. Ujú. Oye, mi Edgardo, pero también en este barquito que, Ujú. que, pues, era gigante, también estaba descartado que haya sido un ataque de piratas, ¿no? Bueno, es otra de las teorías que Ajá. pudieron haber sido piratas que se llevaron a la tripulación. No lo había yo pensado, fíjate, esa es una explicación muy lógica. Pero es que también está descartado porque se supone que encontraron 1500 barriles intactos de alcohol. Sí, Exacto, sí, sí, sí. el Entonces, cargamento. Pero los barcos salvavidas no estaban. O sea, debemos pensar que agarraron los barcos, se fueron. Pero ¿a dónde se fueron? Claro, pero acuérdate que también los piratas, pues se roban Sí, alcohol, sí, oro, piratas no, porque ¿no? Entonces, sí. Por Estaba eso- intacta la carga. Por eso digo que es uno de los más grandes misterios de la historia de la navegación. Y como diría un amigo mío, el querido profesor Todd, un misterio es un misterio hasta que deja de serlo. Que parecería una tontería, parecería un cliché, sí. pero es cierto, si usted no lo analiza, es verdad, ¿no? Pues Sí. por eso son misterios, porque no se sabe qué pasó, ¿no? Sí.
Adelante, mi querido JC, a ver, Sí, ¿qué nos traes? ahí les va el Lady Lovibond. Ya ves que tú dices que los nombres son como históricos y tienen... ¿A quién se le cierto... ocurre, va? Exactamente, el Lady Lovibond. La historia es muy chiquita, pero es bien interesante. El Reino Unido pues tiene una larga lista de historias de estos barcos fantasmas, y esta es una de las más pues allá contadas, que es el Lady Lovibond. El capitán de esta nave era Simon Peel, y en aras de celebrar su reciente matrimonio, pues decidió embarcarse en este Lady Lovibond con su esposa. Pero antes decidió embarcarse en el matrimonio. Sí, el matrimonio también, es una gran embarcación, te embarcas. Sí, claro, ahí necesitas muy gacho. piloto y copiloto, porque si no, alguien tiene que hacer esa función. Pero bueno, entonces, pues decidió embarcarse aquí en su vehículo de barquito, pero pues con su nueva esposa, haciendo caso omiso a la creencia de que llevar a bordo a una mujer pues era de mala suerte. Te digo Entonces, bueno, zarpó en febrero de 1748, pero pues desafortunadamente el primer oficial pues también estaba enamorado de la esposa de Peel. Que la chingada. Así que tras un triángulo varias... amoroso en alta mar. Exactamente, imagínate. No, tras no de varias... las Bermudas, un triángulo amoroso. Claro, tras varias celebraciones, pues en esta embarcación, o sea, básicamente hubo fiesta, por no decir otra cosa, pues la ira y la envidia de este hombre pues fue creciendo a tal grado que intencionalmente estrelló esta embarcación en un banco de arena conocido por causar naufragios. Pues el navío se hundió. Ajá, y todos se murieron. Ya no quiero escuchar tu historia. O no, sea, pero se dice que, espera, pero se dice que cada 50 años, cada 50 años puede verse flotar alrededor de estas aguas del Kent. A pesar de que se hundió, sí es un barco fantasma. Ese sí es un barco fantasma. Y está bueno, ¿no? O sea, porque la verdad, no sé por qué dicen que embarcar, llevar a bordo a una mujer era de mala suerte. Te digo que tienen muchas supersticiones, igual que los toreros. Este barco se dice que se ha avistado, o está documentado, en 1798, en 1848 y en 1998. O sea, todavía falta para que vuelva a salir. Pues acuérdate que también la historia es cíclica. Sí. Entonces, probablemente va a ocurrir otra vez, como va a dicen ocurrir. en Dark. Exactamente, va a volver a pasar. Pero bueno. Chas. No es que yo demerite las demás historias que ya conocía. Esta no la conocía y me encantó, querido JC. Sí, es muy buena, es muy buena. Está buena, aparte es como romántica, ¿no? Pues sí. Tiene ahí sus dotes de drama, suspenso, terror y desgracia. Pues no estás conmigo, pues adiós. ¿Ya habrán hecho la película? ¿Quién sabe? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Sí está buena. Fíjense, No creo. Antes de irnos, porque ya hay que terminar con este asunto. Sí, vámonos. El SS Great Easter, el barco maldito. Y se las leo. La mala suerte de este gran barco empezó desde su misma construcción. Durante los trabajos y a lo largo de las semanas, murieron varios trabajadores, todos cayendo desde las alturas. En esos meses, un visitante murió destrozado por una grúa y se reportó la misteriosa desaparición de un remachador que trabajaba en el doble casco y que no volvió a ser visto en el astillero. Los periódicos de la época se apresuraron a proclamar que el barco estaba maldito y maldecía a todos aquellos que se acercaran a la construcción. La época, 1857, finales de 1857. El 3 de noviembre, el día de la botadura oficial, la hija de uno de los inversores de su construcción iba a madrinar el barco. Ya ven que le dan ahí con una botella. Con una botella de champaña. ¿No? Ajá. Con la clásica botella de champaña. Justo antes de que tuviera el tiempo de romper la botella, el barco se desplazó, volcando hacia un costado y aplastando a varias personas. Finalmente, el 31 de enero del 1858, fue botado con éxito, pero la naviera quebró, siendo comprada por nuevos accionistas. O sea, un barco al que pues nunca le fue bien, ¿no? El barco desastre. Sí, como decíamos en el episodio pasado del Titanic. No, del Titanic, no. Bueno, sí. De la señora esta que decías, JC, que se subió a 3 barcos y los 3 naufragaron, ¿no? Entonces, debemos entender que la salada era ella, ¿no?
Sí. Estaba más salada que el mar. Muy posiblemente. Se subió a los 3 y los 3 naufragaron. Oigan, rápidamente me voy con otra historia muy cortita nada más, porque hemos hablado de puros barcos de Europa o de Asia, de aquel lado del mundo, pero también América Latina tiene lo suyo. Existe el barco fantasma, que es también célebre a nivel mundial, y se trata del Caleuche, un buque que según la leyenda se aparece todas las noches cerca de la isla de Chiloé, en la región centro-sur de Chile. Al parecer la embarcación se lleva consigo las almas de todas las personas que han muerto ahogadas en esa zona. Y quienes aseguran haberlo visto, dicen que se escucha música y gente riéndose desde la nave, aunque al poco rato desaparece o se sumerge en el agua. Es otra leyenda de un barco fantasma acá en las Américas. ¿Cómo se llamaba el barquito? Caleuche. El Caleuche. Y también recomendar, ya de pasada y para irme, la serie de Altamar, que está en Netflix, muy buena, española. No es un barco fantasma, pero es un barco que sí afronta misterios y tiene ahí un poco de fantasmas, un thriller muy interesante, y obviamente volver a recordar 1899, que transcurre en un transatlántico de Europa a América, de los mismos creadores de Dark. Bueno, pues está bien. Pues ya está esa bonita recomendación. ¿Listo, compañeros? Vámonos. Pues vámonos. Vámonos. Quedaron un par, ¿no? Quedaron un par por ahí. Se nos quedaron muchos, pero mira, vamos haciéndolo así y podemos hacer segunda parte, en otra ocasión hablar de otros barcos. O ya no hacemos segundas, pero por eso decía yo que no. Como los barcos, ¿no? Porque digo, esta es chiquitita, había un barco chiquitito. ¿No podía navegar? Que no podía navegar. No, esto es en serio, En 1920 se llama Baichimo, que se encargaba se utilizaba para hacer intercambio de pieles con esquimales en Canadá, pero que quedó atrapado entre el hielo en Alaska. Entonces lo que decidieron fue, pues lo dejaron ahí abandonado porque salía más caro desatorarlo, y lo dejaron ahí perdido. Pero ¿qué crees? Estuvo a flote durante casi 38 años. Correcto. Y lo veían por ahí pues pasar, ¿no? Es que se liberó del hielo. Ajá, hasta que de plano fue visto por última vez en 1969, y ahora sí, ya de ahí no se volvió a ver. Entonces ya presumieron que alguna tormenta o algo pues acabó con su sufrir. Pero sí los dejan abandonados, o sea, los barcos sí los abandonan también. A veces acuérdense de Shackleton, el explorador que fue al Polo Norte, pues tuvo que abandonar su barco, el Endurance, porque se quedó, y apenas hace poco lo rescataron, fue una gran nota esa. Fue una expedición, lo localizó y rescataron el barco Endurance, que pues evidentemente tiene toda una simbología y una historia atrás muy importante. Entonces, sí, y hay, como les digo, debe de haber cementerios marinos en diferentes partes de los océanos impresionantes, contando a los que traen tesoros que todavía no se han encontrado, que también podría ser un episodio interesante de tesoros perdidos. Tesoros perdidos. Y recordar, por supuesto, ya hicimos un episodio completo la semana pasada, pero independientemente de la tragedia, recordar que también en el Atlántico Norte hay gente que jura y perjura haber visto al Titanic. Que por ahí anda el Titanic también navegando, sobre todo en las noches de luna llena se dice que ven el Titanic, lo cual es curioso porque dando a otro datito inútil, en la película de James Cameron, por obvias razones, pues hay mucha luz y se ven las estrellas y la luna llena y todo. No había luna llena en lo absoluto en aquella noche de abril de 1912. El mar estaba completamente oscuro porque el cielo estaba completamente oscuro y no había ninguna fuente de luz, ¿no? Entonces, eso que nos dijeron que había luna llena y que estaba re bonito no es cierto. Pero se dice que cuando hay luna llena en el Atlántico Norte, en ciertas temporadas, se ve al Titanic. Así que si usted está subido en un crucero en el Atlántico Norte, échenle un ojo al horizonte, a lo mejor ve al Titanic. Pues sí, en una de esas, o algún otro, a lo mejor el holandés o... El holandés, que se anda por todos lados, claro.
Sí, oigan, o también digo, ya también yo para cerrar este tema, acuérdense que también está la isla como de los buques abandonados, los cementerios, que está en Nigeria. Pues esa sí ya es una cosa más, pues más terrible, porque ahí la gente vive deshaciendo estos buques gigantescos y vive pues del acero y todo en condiciones terribles, ¿no? O sea, también hay que recordar que pues todo lo reutilizan. Claro. Y hay muchos documentales acerca de esta costa de Nigeria donde pues hay muchísimos kilómetros que son cementerio y pues también toda esa parte que pues los barcos tienen, ¿no? Que pueden tener sustancias ahí nocivas para el mar, que no está padre, hay que cuidar lo que tenemos, ¿no? Pues excelente dato, mi querido JC, y con eso nos despedimos por el episodio de hoy. Recordarles que nos dejen sus comentarios aquí abajo, si les gusta, si no les gusta, de qué quieren que platiquemos, el contacto directo en el Twitter, @FórmulaMisterio, y pues nos vemos la próxima semana para otro episodio temático y el jueves para el Notimisterio. Mi querido Charlie Pérez, muchísimas gracias por toda tu bagaje cultural de Barcos Fantasma. Otra vez pensé que no se iba a despedir, JC. ¿Te pasó lo mismo? No. Mi amigo Edgardo sabía que me iba a dar la palabra en algún momento de eso. Pensé que no se iba a despedir. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Estamos al pendiente. Perfecto, mi querido JC, pequeño guerrero del misterio. No, hombre, muchísimas gracias, mi Edgardo, gracias por estar con nosotros. Recuérdense que pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, al canal oficial, también aquí al de Fórmula, pero pues también tenemos nuestro canal independiente donde ahí también subimos todas estas cositas. Y que activen la campanita para que cuando subamos un nuevo video, pues les avisen, ¿no? Exactamente. Perfectamente. Pues queridos compañeros, un placer, un gusto como siempre, una válvula de oxígeno para nosotros a mitad de semana y pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho, amigos del misterio. Hasta la próxima. Fórmula del misterio.